Buenos días. En este experimento que se realizará a continuación, se va a demostrar una aplicación del efecto Joule, el cual consiste en transformar la energía eléctrica en calor. Para realizar este experimento necesitaremos los siguientes materiales: un vaso de vidrio, los cables conductores tipo caimán, un tubo de cartón, cinta aislante, 4 pilas de 1.5 voltios, mina de grafito y un plato. A continuación uniremos las pilas gracias a la cinta aislante y los pondremos en serie con tal de que nos quede un polo positivo y uno negativo. Una vez unido las pilas gracias a la cinta, el tubo de cartón y los cables caimanes los utilizaremos. Los cables caimanes lo vamos a adherir al tubo en cada uno de los extremos y los pegaremos con cinta aislante. Introducimos una mina de grafito entre las pinzas caimanes y todo lo elaborado lo pasamos al plato. El vaso de vidrio lo colocamos sobre el cartón con las pinzas caimanes y sobre el grafito para evitar la entrada de aire. Además, vertimos un poco de agua para que así la entrada de aire sea casi nula. Después las pinzas caimanes lo conectaremos a nuestra batería que hemos creado para ver el efecto Joule. Como se puede apreciar, la mina de grafito está generando calor y eso se muestra como una luminiscencia. Y para poder apreciarlo mejor, procederemos a apagar las luces. Ahí se puede apreciar mejor la luz que desprende. Para su mejor entendimiento, se dividió el experimento 2 en 3 partes. La primera con respecto a los factores que intervienen en el efecto Joule, para lo cual utilizaremos el hilo de cobre de 10 centímetros AWG36, 4 pilas de 1.5 voltios cada una sonda de temperatura del multímetro, tecnopor y cinta aislante. Para la parte 2, referida a los materiales y el efecto Joule, utilizaremos hilo de cobre AWG36, el hilo de nylon, una pila de 1.5 voltios y el multímetro para comparar la continuidad. Y para la parte 3, con respecto al experimento con la sección del hilo de cobre, utilizaremos hilo de cobre de 10 centímetros AWG36, un hilo de cobre de 10 centímetros AWG27, una pila de 1.5 voltios y tecnopor.
Para esta parte primero conectaremos un hilo de cobre delgado AWG36 a una pila de 1.5 voltios, asegurándonos de que sí haya contacto entre los extremos del hilo y los polos positivo y negativo de la pila. Luego con cinta aislante conectaremos dos pilas de 1.5 voltios en serie para conseguir un voltaje igual a 3 y del mismo modo unimos 3 y luego 4 pilas de 1.5 voltios cada una. Además pasamos un trozo de tecnopor por el hilo de cobre para verificar que éste se haya calentado tanto como para cortarlo. Conectamos el hilo de cobre a la sonda de temperatura del multímetro para anotar la temperatura en cada instante y con un cronómetro medimos el tiempo desde la temperatura antes de conectarlo a la pila hasta la temperatura más alta. Después anotamos los datos experimentales para cada circuito. Para la parte 2 vamos a comparar la continuidad de ambos hilos para después responder por qué el hilo de plástico no llega a calentarse como el hilo de cobre. Usamos un conductor. Verificamos el sonido. Sí. No suena. Además de comparar la continuidad, podemos notar que con el hilo de cobre la temperatura asciende, sin embargo con el hilo de nylon la temperatura permanece constante. Para la parte 3 vamos a hacer experimentos con la variación del grosor de los hilos para llegar a concluir qué circuito se llega a calentar más. Para este experimento requeremos los siguientes materiales. Una tabla de madera que usaremos como base aislante, unos tornillos, una cinta aislante, un multímetro para medir resistencia, intensidad, voltaje y continuidad, un cable con enchufe y por último una llave termomagnética. La llave termomagnética es una medida de seguridad para no malograr el lugar donde se conecta el sistema. Este experimento usamos una llave C10 porque sabemos que el sistema puede trabajar con menos de 10 amperios. Para hacer el sistema, primero clavaremos dos tornillos largos en la tabla a una distancia aceptable. Lo mismo con la llave termomagnética.
Luego haremos que el enchufe pase a través de la llave termomagnética y llegue a los dos terminales. En este caso son los dos tornillos largos donde conectaremos la carga. Entre los tornillos que están en la madera colocaremos un hilo de cobre delgado. Si se requiere mayor resistencia, puede colocar tornillos pequeños y extender el hilo entre ellos. No olvidar que los terminales siempre serán los dos tornillos largos. Así quedaría el sistema. Solo falta cerrar la llave y ver lo que sucede.